Bienvenidos todos a una nueva transmisión del mensaje de la Palabra de Dios de la Iglesia Ciudad del Rey. Le damos la bienvenida y queremos hoy compartir una palabra del Señor, pero además queremos también participar de la alabanza mediante una canción que estaremos escuchando y viendo ahora. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Sí, yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Bien, vamos ahora sí a compartir la palabra de Dios. Hermosa la alabanza que cantaba Lucía y que en verdad yo mismo le pedí que esa canción que interpreta un poco la palabra que vamos a leer y a transmitir hoy, que esa canción fuera un poco explicativa de aquello que la palabra de Dios dice acerca de nosotros. Y titulé el mensaje para este día: Soy quien Dios, mi Padre, dice que soy. Y es interesante escuchar a Dios como Padre, porque
siempre el Padre perfecto, que es Dios, estará enfocándonos, dándonos a conocer, dándonos identidad. Identidad, eso es lo importante. Situarnos delante de Dios no solamente para llegar a Él en oración, bueno, alabanza también, sino también situarnos delante de Él como hijos obedientes y que están dispuestos a escucharle, porque Dios siempre tendrá para sus hijos una palabra de motivación y una palabra de identidad. La identidad es aquello que nos diferencia de toda otra creación de Dios, que nos diferencia y que nos posiciona como hijos, como iglesia, y también cuando nosotros asumimos esa identidad, mediante ella podemos observar el resto de la creación de Dios y podemos ver el privilegio que Dios nos ha dado al llamarnos y al darnos a conocer su plan dentro del cual nos ha posicionado. Uno puede entender la posición de hijos y de nacidos de Dios y de seres que viven o que pueden vivir y debieran vivir a partir de tener a Cristo en el corazón, en ese mundo espiritual en el cual Dios nos ha dado poder. Dice la palabra allí en Efesios que Dios en Cristo Jesús nos ha sentado en lugares celestiales. También dice allí que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Entonces, la palabra, la Biblia, nos da a entender que lo prioritario de la creación de Dios es la iglesia, son sus hijos, y que a ellos Dios les ha dado privilegios, poder, posición, identidad, y que es necesario que nosotros lo entiendamos, lo palpemos para utilizar ese privilegio de ser sus hijos. Entonces, yo quiero basar hoy la palabra en Primera de Juan. Vamos a leer allí un par de pasajes en el capítulo 1 y en el capítulo 3. Pero todas las cartas, las tres cartas de San Juan son muy explicativas de esa diferencia que se establece en el momento que Jesús llega a nuestras vidas y nos transforma y nos hace los hijos de Dios. Así que quisiera compartirles en primer lugar en Primera de Juan capítulo 1 desde el verso 5, donde Juan dice esto, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. Aquí está Juan diciendo que ha recibido esa revelación. Dios es luz y no hay tinieblas en él. No hay ninguna tiniebla en nuestro Dios. El verso 6 dice: si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, nos identificamos a Dios como la luz, como el Dios de luz, como el Dios en el cual no hay tinieblas, dice aquí, pero luego dice la Biblia, debemos andar en él, para que no seamos hallados mentirosos. En el sentido de que podemos decir, pero no hacer lo que decimos. Entonces, cuando decimos somos hijos de Dios, mi Padre es la luz, Él es mi Dios, Él es mi Padre, entonces debemos andar, y la Biblia nos instruye cómo debemos andar. Y dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces aquí hay una poderosa arma que nos da la palabra de Dios, y es la sangre de Jesús. ¿Por qué necesaria la sangre de Jesús para limpiar el pecado? ¿Por qué limpiar el pecado? Porque el pecado es de las tinieblas. Entonces, para que habite la luz de Dios en los corazones de los hijos de Dios,
el pecado debe erradicarse. ¿Cuál es el arma para defenderse del pecado, erradicar el pecado, limpiar el pecado? La sangre de Jesús. Entonces, esto dice que tengamos comunión con Dios, y ese es uno de los privilegios que los hijos de Dios tenemos, que tiene la iglesia toda. Dice, tenemos comunión con Dios porque Él está en luz, tenemos comunión con Él y tenemos comunión unos con otros, que eso también es importante y muy interesante, porque de las pocas excepciones de la creación de Dios, Dios mismo es la unidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego la iglesia nos enseña la palabra que siendo muchos somos un cuerpo en Cristo Jesús. Entonces, lo otro que también nos enseña la palabra es la unidad del matrimonio. El matrimonio también es una unidad compuesta y donde nos identificamos con esas cosas para entender que en la unidad hay comunión y hay privilegios. Entonces, debemos actuar como ese cuerpo unido entre sí, teniendo comunión unos con otros. Entonces, en esa visión es que debemos de entender nuestra identidad, declarar quiénes somos en Dios, declarar quién es nuestro Padre y averiguar también cuáles son los privilegios que tenemos y utilizarlos. Vamos a ver más adelante, porque quiero leerles también en el capítulo 3, desde el verso 1 al 9. Aquí vamos a leer un poquito más extensa la palabra de Dios, porque quiero mostrar el contexto, todo un panorama de aquello que Dios ha hecho con nosotros y que nos ha llamado a hacer. Este tiempo, que es un tiempo difícil en cuanto que uno observa el mundo convulsionado por toda esta pandemia que hay y muchas otras cosas que están sucediendo alrededor del mundo, pero en medio de esa sociedad, dice la Biblia que Dios puso a la iglesia como un faro, como una lámpara, como un referente de su voluntad y de su obra. Entonces, en ese contexto tenemos que movernos. Para eso es necesario eso que leíamos antes, la comunión. En la comunión es donde actúa, todo el cuerpo. O sea, la iglesia es la iglesia es un cuerpo que en comunión unos con otros actúa con poder. Si un miembro del cuerpo, y eso lo explica también otra parte de la palabra, no declara pertenecer, entonces su obra se vuelve prácticamente inactiva. Hay una palabra que se usa para observar y para explicar la unidad de fuerzas que se llama sinergia. Esa palabra explica cómo se ha comprobado que la acción de una unidad por separado de otra y otra, ese trabajo, esa fuerza, esa efectividad tiene un valor. Pero cuando todas las fuerzas unidas tratan de hacer algo juntas, entonces esa obra termina siendo mucho más que la suma de tres, porque esa palabra, la palabra sinergia, es la que expresa el Señor, por ejemplo, cuando dice que uno hará huir a 1000 y 2 a 10.000. Está expresando sinergia, la unidad en la obra. Por eso es la necesidad de la comunión. Y todo aquello que Dios nos aconseja, que como iglesia o que como hijos debemos de tomar de identidad de la palabra de Dios, todo eso siempre será atacado. Siempre será atacado desde cada uno para que no lo entiendan o para que no asuman su papel dentro de esa identidad dentro del cuerpo, y entender que unido el cuerpo es cuando produce de verdad efectividad, cuando de verdad produce victoria, por ejemplo, en una lucha
que se establece en común. El apóstol Pablo enseña que la iglesia, comunidad, si un miembro se duele, todos se duelen con él, si un miembro se alegra, todos se alegran con él. Entonces hay toda una comunicación que cuando hay aislamiento produce como un egoísmo, ¿no? No comunico, no digo, no pido oración, no quiero que nadie sepa, porque si todos lo saben, capaz que alguno me estropea la idea. Eso no puede estar en la mente y en el corazón del creyente. Especialmente, yo no digo que comuniquemos todas nuestras cosas a todo el mundo, pero sí digo que un pasaje que el otro día les mencionaba, que está en Gálatas, que dice: todo aquel que es instruido en la palabra haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. La idea ¿cuál es? Es que una obra que logra uno es la alegría de todos los demás, porque es la obra de la unidad. O sea, si alguien dice, no, esto lo logré yo con mi mérito, lo logré yo con mi comunión íntima, nadie más tiene que ver con esto, ni nadie tiene que saber de esto. Entonces, en la iglesia eso no debe existir. Debe haber esa comunión, al menos con aquel a quien le podemos decir: mira, Dios me ha bendecido, ha sucedido algo bueno en mi vida, Dios ha hecho una obra. El otro día escuchaba con alegría que después de aquel ayuno que estuvimos haciendo, de aquella búsqueda y humillación delante del Señor, para que Dios rompiera yugos y ataduras, comenzaron a suceder esas cosas. Se ha manifestado, en algunos por lo menos lo he sabido, que han venido y nos han contado su testimonio. Y eso nos alegra tremendamente, no porque hayamos hecho algo de valor, sino porque la unidad del cuerpo produce la derrota del enemigo, produce la caída de fortalezas en la vida de cada uno, produce también la rotura y el quiebre de yugos de esclavitud, como tanto lo estuvimos anunciando en esos días. Entonces eso produce una alegría y un gozo, no por el logro de alguien, sino porque la unidad delante de Dios ha hecho que el poder de Dios, y a Él sea la gloria por todas las cosas que pasan, se manifestó, y de verdad la palabra que nos dio produjo el efecto deseado, y eso de verdad nos alegra y le damos gracias a Dios. Y entonces en ese contexto es que intento transmitir este mensaje de que tomemos identidad. ¿Quiénes somos? Pensaba, preparando un poco todo esto, ¿verdad? Que por ejemplo, si uno tiene lo que llamamos la cédula de identidad, ¿no? Ese pequeño documento donde están nuestros datos, fecha de nacimiento, el número de nuestro nombre, toda una certificación de pequeña cantidad de datos que nos dan una identidad exclusiva. Incluso allí hay algo que es exclusivo de cada uno, la huella digital. Entonces, si alguien pierde la cédula de identidad, si alguien la extravía, seguramente esa persona inmediatamente se siente: algo me falta, algo no tengo, pronto tengo que restituirlo, pronto tengo que sacarlo de nuevo, porque quiero tener en mi poder conocimiento de mi propia identidad. Pero si alguien requiere quién soy, yo puedo mostrar, yo puedo certificar que soy esa persona y que no hay otro como yo. Eso tiene que ver también con la identidad en Dios, que Dios nos ha creado y nos ha hecho para su gloria, pero además dice que nos ha identificado con Él. Y hay tantas palabras, hermanos. Por ejemplo, cuando dice la palabra que nos tenía en su mente desde antes de la fundación del mundo. Qué cosa tremenda, ¿no? Entonces, siguiendo con la lectura bíblica, capítulo 3, versículo 1 al 9 de Primera de Juan. Dice: mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ahí está la identidad. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Miren esto. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál es la esperanza? La esperanza de que un día le veremos tal como Él es. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él
se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquí hay toda una serie de identificaciones que nos pueden dar a conocer nuestro nivel en cuanto al amor, a la comunión y a nuestra identidad con Dios. Verso 7. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y esta parte está tremenda, dice, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, la semilla, la vida de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué le parece? Todo esto, la palabra en una resumida lectura nos enseña todas estas cosas tremendas que tienen el poder de que cuando nosotros nos identificamos con esta palabra, cuando decimos, sí, yo soy hijo de Dios, cuando junto con Juan nos admiramos y mirá cuál amor nos ha dado el Padre que nos ha llamado sus hijos. Ahora, también nos dice aquí que no debemos practicar el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos desalinea de esa victoria que tenemos en la comunión con Dios, y dice que en Dios no hay pecado, por tanto Él es justo y Él es santo, y así debemos ser sus hijos. Ahora, yo sé que esto no es tan solamente o tan fácil como decirlo, porque la pelea, la lucha, la guerra contra el pecado es cruenta, pero mucho más en aquellos que en algún momento, como dice Pablo, estuvimos vendidos al pecado. Pero estando en Dios, ahora tenemos algo. Tenemos la sangre de Jesús, tenemos la identidad, tenemos a Dios como Padre, y tenemos algo que la Biblia nos enseña que está a nuestro favor, que son los ángeles de Dios. La Biblia habla de que los ángeles nos guardan, nos cuidan, acampan alrededor, nos defienden. Vemos ángeles que han sido mensajeros de la obra que Dios quería hacer, de la revelación, qué sé yo, vemos la actividad angelical que no tienen otra cosa que cumplir con la palabra de Dios y que estar, según dice la Biblia en Hebreos, al servicio de aquellos que son herederos, porque somos hijos, de la salvación. Entonces, cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad para la lucha, podemos pedirle a Dios, Señor, envía tu ángel, tu palabra dice que a tus ángeles mandarás acerca de mí para que me guarden en todos mis caminos. En los caminos podemos encontrar dificultad, tentación, pecado, luchas, dificultades, intentos del diablo, como dice aquí, para hacernos caer, perder la identidad, debilitarnos, en fin, para que perdamos esa identidad como hijos. Como hijos dice aquí que hay una meta, verle como Él nos ve. Un día le veremos. Esa es una esperanza que tenemos en Él. Y dice aquí la Biblia que el que tiene esta esperanza se purifica. ¿Por qué? Porque si el pecado sigue en nosotros, esa esperanza es nada más que una esperanza, pero no se puede concretar porque el pecado es condenado. Entonces, yo hice aquí una lista de las cosas que en estos pasajes que he leído pude ver, ¿verdad? Primeramente, somos hijos de Dios. Luego, seremos semejantes a Él en cuanto a lo espiritual, en cuanto a la vida eterna. Fíjese que eso es lo que Dios nos da, ¿verdad? La vida eterna. Le veremos tal como Él es. Dice, tenemos el poder de purificarnos. O sea, para purificarnos necesitamos poder, porque para vencer el pecado, la maldad y las tinieblas necesitamos poder. ¿Cuál es el poder que Dios nos dio? Dios nos dio, primero, la sangre de Jesús que nos limpia del pecado, el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra, el poder de su nombre, en mi nombre, dice el Señor. Y todas esas cosas que como hijos de Dios tenemos y que como siervos de Dios tenemos también. Jesús quita el pecado
y nos da el privilegio de permanecer en Él. Y aquí aparece ese versículo 3:8 de 1 de Juan, que siempre me gusta citarlo. Él apareció para deshacer las obras del diablo. Somos nacidos de Dios. Todas estas palabras las escribe, las transmite el apóstol Juan. Y como siempre me gusta pensar en esto, todos aquellos que han transmitido, escrito sus pensamientos, sus revelaciones, sus enseñanzas en la palabra, ya no están. Y entonces ahí notamos la eternidad de la palabra de Dios y la eternidad de aquellos que recibimos la palabra. Porque cuando Juan dice, nosotros tuvimos comunión con Él, nuestra comunión es con Dios y queremos que ustedes tengan comunión con nosotros, nosotros podemos decir, yo no puedo hoy tener comunión con Juan, que ha desaparecido. Sin embargo, sí, porque eso muestra la eternidad de la iglesia. La iglesia hoy, sin tener acceso a una comunicación personal con aquellos que ya han muerto, pero lo han hecho en el Señor, esa comunión está establecida en cuanto que tenemos acceso a sus revelaciones y a la palabra de Dios, porque esa es eterna, lo mismo que es eterna la iglesia, lo mismo que es eterno nuestro Dios, que nos ha dado vida eterna. Entonces, la comunión se establece sin el factor tiempo, sino que se establece en el mundo espiritual, y eso es lo que nos transmite este mensaje de Juan. Yo quise hoy transmitirles esto, que por lo menos a mí me bendice mucho meditar, pensar, observar todas estas cosas, y podemos ver esta obra de Dios en nosotros, observando no solo la Biblia, sino también la naturaleza misma, todo lo que Dios ha creado. De alguna manera, en cada cosa hay un mensaje de Dios para nosotros. En cada cosa Dios se muestra, en cada cosa Dios muestra la exclusividad que Él le ha dado a sus hijos, los privilegios que Él le ha dado a sus hijos y cuál es el propósito de Dios con sus hijos. Así que, como terminando este mensaje, quiero orar con ustedes. Y si hay alguien que se siente que no puede acceder a esto, mire, esta sencilla observancia, es difícil ver, por ejemplo, en otra creación, en otro grupo creado por Dios, los sentimientos o los deseos que a veces atacan la mente, el corazón del ser humano. ¿Por qué es esto? Por la existencia de las tinieblas que quieren nublar estas cosas. Pero de pronto otros seres que Dios ha creado, podemos ver, por ejemplo, los animales, ellos no tienen esa depresión, ese decaimiento, ese no quiero vivir, ese yo no puedo creer en esto, porque eso es privilegio de la iglesia. Esos sentimientos también son privilegio de la iglesia, pero la iglesia tiene el privilegio de saber cómo luchar contra eso y quitarlo, arrancarlo. Así que quiero orar, porque quizás uno puede estar en un día de gozo, de victoria, y al otro día estar diferente. Esos altibajos debemos combatirlos para que permanezca en nosotros la fe, la esperanza y el amor, como enseña Pablo, para que podamos estar enfocados en la meta. Pablo decía, yo siempre estoy luchando para alcanzar esa meta, no pretendo ya haberlo alcanzado, porque eso nos daría como descansarnos y pensar que ya no es necesario luchar y pelear. Y Pablo decía, yo cada día me enfoco, cada día estoy luchando, cada día queriendo alcanzarlo. Y hay un pasaje en el que él dice, no quiero que habiendo sido heraldo para otros, seas, habiendo sido anunciador, revelador de la palabra, venga a ser eliminado. Dice, Pablo meditaba en estas cosas, pensaba en estas cosas, utilizaba todo como una herramienta y como un escalón para ascender. Así que oremos juntos, ¿sí? Padre bueno, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque nos has llamado a formar parte de la iglesia y de aquellos que somos tus hijos, y nos has dado tantos privilegios, tantas bendiciones, como lo hemos leído en tu palabra,
Señor, nos has dado el privilegio de tener comunión contigo y el privilegio de tener comunión con aquellos que también han alcanzado en Cristo la vida eterna. Nos has dado el privilegio de tener armas espirituales poderosas, como lo es tu palabra, como lo es la sangre de Jesús, como lo es el nombre de Jesús que nos ha sido dado y nos has dado a conocer que es sobre todo nombre que se nombra. Por eso, Señor, gracias, gracias, Señor. Asumimos también ese poder que le has dado a la iglesia para luchar, para derrotar todo aquello que como tinieblas quiere venir, quiere invadir y tomar parte en la mente y en el corazón para hacer ver una obra de derrota que no es real. Nuestra victoria es eterna en Cristo Jesús, nuestra vida es eterna en Cristo Jesús, por tanto tomamos el poder de la sangre de Cristo y hoy, Señor, nos presentamos ante ti arrepentidos, humillados, necesitados de ser lavados de tu sangre poderosa y de ser limpios de todo pecado. Señor, gracias porque esto restablece nuestra comunión contigo y ahora venimos contra todo aquello que nos ataca en cuanto a la tentación, al pecado, a ensuciar nuestro testimonio, a todo aquello, Señor, que a ti te glorificaría, lo ataca. Pero ahora en el nombre de Jesús declaramos victoria contra todas esas cosas, nos declaramos vencedores, nos declaramos hijos y declaramos que somos lo que tú, Señor, dices que somos y que tenemos lo que tú dices que tenemos y que podemos lo que tú dices a través de tu palabra que podemos en el nombre de Jesús. Declaramos tu palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Queridos, que Dios les bendiga. Quizás cuando vean este video ya haya pasado la fecha, pero hoy quiero recordarles que nuestra reunión de fin de semana ha sido cambiada para el día viernes a las 19 horas a causa de que vamos a participar del fin de curso, la graduación del seminario bíblico Siloé, y entonces algunos de la iglesia no vamos a poder estar en la reunión si fuera el sábado. Así que por eso la hemos cambiado para el viernes y los esperamos a las 19 horas para estar allí, a alabar, cantar juntos al Señor, escuchar su palabra y darle a Él siempre toda la gloria, reafirmar nuestro compromiso con Él, nuestra comunión con Él. Y en el nombre de Jesús yo les bendigo y les pido, les invito a que estemos allí juntos ejerciendo la comunión. Que Dios les bendiga.